Fue precisamente en el funeral de mi esposo Michael donde todo se derrumbó. El aire estaba impregnado del aroma de lirios y de los silenciosos y respetables murmullos de dolor cuando una mujer a quien conocía demasiado bien irrumpió por las puertas de la capilla, con un niño pequeño en brazos. Declaró, en voz tan alta que todos la oyeron, que estaba allí para que su hijo pudiera ver a su padre por última vez. Connie, este es el hijo de Michael. Era Vanessa. Su voz era la misma de siempre, un susurro suave y frágil, diseñado para evocar lástima. Era la misma voz que usaba cuando trabajaba para Michael, una obra maestra interpretando a la víctima inocente y lastimosa, un papel que había perfeccionado con los años. Y los hombres, siempre caían en esa trampa. Michael había montado un espectáculo público al despedirla, fingiendo cortar todos los lazos, pero a mis espaldas, la conexión nunca se había roto del todo. Su romance había continuado, una hebra persistente y desagradable que se tejía en la estructura de nuestro matrimonio. Una risa fría y amarga escapó de mis labios. Vanessa dirigió inmediatamente su mirada llena de lágrimas y dolorida hacia mis suegros, Arthur y Brenda. Mi suegro, Arthur, se aclaró la garganta, plenamente consciente del público de amigos y familiares que nos rodeaba. Tenía un papel que desempeñar, el magnánimo patriarca, y lo interpretó a la perfección. Connie, empezó, con la voz cargada de falsa compasión, todos sabemos que nuestro Michael te hizo daño. Pero estuvieron casados 7 años. 7 años, y ni siquiera pudiste darnos una nieta, y mucho menos un nieto que continuara el apellido. Mi suegra, Brenda, no dudó en intervenir, con voz cortante y acusadora. ¿Qué hizo Michael tan mal? ¿Qué hizo mal la familia Walker? Durante todos estos años, mi hijo trabajó hasta el cansancio, día tras día, construyendo su carrera, mientras tú, dormías hasta el mediodía todos los días, no movías un dedo en casa y esperabas que nosotras, 2 ancianas, te atendiéramos como pez en el agua. ¿Qué clase de esposa lo tiene tan fácil? Los susurros comenzaron de inmediato, una oleada de chismes que se extendió por los bancos. Ni siquiera intentaban ser discretos, el volumen era justo el suficiente para que sus palabras me llegaran, cada una como un dardo cuidadosamente apuntado. Una mujer que ni siquiera puede tener hijos, y encima es perezosa. ¿No es de extrañar que Michael haya encontrado a otra? Bah. Eso es lo que siempre he dicho. No puedes casarte con una chica de un pueblito en medio de la nada. Simplemente no tienen una educación adecuada. El poder del rumor, el peso de 100 voces condenatorias, puede aplastar a una persona. Ellos lo sabían. Toda la familia sabía exactamente por qué me había convertido en ama de casa a tiempo completo. 3 años después de casarnos, mis 2 suegros sufrieron graves crisis de salud simultáneamente. Fui yo quien tuvo que dejar mi prometedora carrera para cuidarlos las 24 horas. ¿En serio? Dije, mi voz cortando los murmullos. Brenda, con tu bolsa de colostomía, y Arthur, con tu insuficiencia renal crónica. Cuando los 2 estaban postrados en cama, incapaces de moverse, oliendo tan mal que ni sus propios hijos se acercaban, yo era quien me encargaba de todo. Seguro que no cantabas así entonces, ¿verdad? El rostro de mi suegro Arthur se puso rojo intenso y enojado. Brenda, sin embargo, fue mucho más descarada. Se puso las manos en las caderas y alzó la voz hasta convertirse en un grito. Es el nieto mayor de la familia Walker. Toda la herencia de Michael debería ser suya. Así que eso fue todo. Después de todos los insultos y acusaciones, el verdadero objetivo finalmente salió a la luz, la herencia. Sus cálculos eran tan transparentes, tan ridículamente obvios. Pero no tenía intención de dejar que consiguieran lo que querían. Y lo que es más importante, parecían haber olvidado convenientemente un detalle crucial, cómo se construyó el imperio empresarial de Michael. ¿Y si me niego a reconocerlo?, pregunté. No creo que tengas otra opción. El novio de mi cuñada Zoe, Mark, por fin había llegado, elegantemente tarde como siempre. Me habló con el tono condescendiente de quien ya se consideraba parte de la familia. Según la ley actual, los hijos ilegítimos de un esposo tienen los mismos derechos de herencia que los legítimos. Que lo reconozcas o no es irrelevante. Tiene derecho legal a una parte de esta empresa.
Fue como si su llegada les hubiera dado a todos coraje. De repente, mis suegros, ignorantes en cuestiones legales, eran expertos, y hablaban de leyes como si llevaran años estudiándolas. Bien. Si querían hablar de la ley, entonces quería pruebas legales. Entonces, por favor, preparen un informe de la prueba de paternidad para Michael y este niño. No pueden traer a cualquier niño de la calle y esperar quedarse con una parte de la fortuna familiar. Pero ese era el problema, ¿no? Michael ya había sido incinerado. No era más que un pequeño montón de cenizas. ¿Cómo podrían hacerle una prueba ahora? Mark sonrió con suficiencia, con expresión de suficiencia y triunfo. Sabía que dirías eso. Ya he contactado con la funeraria. El cuerpo de mi cuñado sigue intacto. Ah, así que tenían un plan B. Esto se estaba poniendo interesante. Si alguna vez quisiste un ejemplo perfecto de lobos con piel de cordero, solo tenías que mirar a la familia Walker. Antes de que amasaran su fortuna, yo era la escalera que usaban para ascender. En cuanto tuvieron un poco de dinero, me convertí en una mala hierba que pisotear. Recuerdo cuando nos casamos por primera vez, las palabras que dijeron fueron tan dulces, tan convincentes. Connie, de ahora en adelante, eres nuestra hija. No te preocupes por casarte sola con una familia de otro estado. En nuestra casa, serás un tesoro. Connie, eres maravillosa. Mi hermano es el hombre más afortunado del mundo por haberte encontrado. En aquel entonces, era hijo único y me gradué de una prestigiosa universidad, cuyos padres eran empresarios autodidactas con un prestigio respetable en el mundo empresarial. Mis padres me habían rogado que no me mudara a un estado tan lejano solo para casarme, pero yo era terco. Incapaz de cambiar de opinión y aterrorizado por las dificultades, me dieron un regalo de bodas de $3 millones como medida de seguridad personal. Ese dinero se convertiría más tarde en el capital inicial crucial para el negocio de Michael, y mi familia continuó brindándome un apoyo incontable desde entonces. Todavía puedo ver la mano de mi padre en el hombro de Michael, con la voz entrecortada por la emoción mientras le hablaba el día de mi boda. Michael, debes tratar bien a Connie. Sí, si llega el día en que ya no la ames, por favor, devuélvenosla. Es lo más preciado de nuestras vidas. Y ahora, aquí estábamos. Delante de todos nuestros amigos y familiares, los Walker me llamaban inútil, incapaz de tener hijos, intentando chantajearme emocionalmente para que criara al hijo de la amante de mi marido. Su fantasía era demasiado perfecta. Quizás la persona que había sido durante los últimos 7 años les había hecho creer que era un blanco fácil, una presa fácil. Bueno, ya era hora de que conocieran mi verdadero yo. Bien, dije, con una voz que resonaba con nueva determinación. Abramos el ataúd. Nuestra sombría procesión se dirigió a la morgue de la funeraria. Los padres de Michael, Arthur y Brenda, prácticamente se abrieron paso hasta el frente, con una impaciencia palpable. Abrieron la tapa del ataúd sin el menor respeto por el difunto. Estaba claro que, para ellos, el cuerpo que había dentro no era el de su hijo, era un montón de brillantes signos de dólar. Un par de gritos espeluznantes resonaron en la fría habitación mientras ambos se tambaleaban hacia atrás, desplomándose en el suelo, con los ojos en blanco. Mi cuñada Zoe corrió hacia adelante, exigiendo saber qué pasaba. Al no recibir respuesta de sus padres, ella misma echó un vistazo al ataúd. Una mirada fue suficiente. Gritó y retrocedió a gatas, hundiendo la cara en el pecho de su novio Mark. Los familiares, que no pudieron contener la curiosidad y echaron un vistazo al interior, reaccionaron con gritos de horror o vómitos violentos. La escena se convirtió en un caos absoluto. Dios mío, eso es horrible. Michael, ¡ay, Michael! Fuimos marido y mujer. Quise darte algo de dignidad, dejarte partir de este mundo con un poco de gracia. Pero tu familia insistió en acarrear esta humillación. Ya te lo dije con voz serena en medio del caos. Michael quedó carbonizado. Simplemente te negaste a creerme. El día del accidente de Michael era nuestro 7º aniversario de bodas. Por primera vez, había llegado temprano a casa e incluso nos trajo un regalo, unos sencillos pendientes de botón. Tenía una sonrisa boba y zalamera en el rostro al entregárselas.
Cariño, sé que te gustan los pendientes de botón. A ver qué te parecen. Los tomé con 2 dedos y los examiné detenidamente. ¿No eran el regalo que venía con el collar que Vanessa presumía en Instagram? Cuando Vanessa aún trabajaba en la empresa, se había asegurado de agregarme en Facebook, pero había permanecido en un silencio ostentoso. Luego, hace unos 2 años, comenzó una campaña incesante mostrando todo tipo de artículos de lujo en redes sociales. Y qué casualidad, todos los artículos eran exactamente del mismo modelo que yo. Tiré los pendientes sobre la mesa. Son el regalo que venía con el collar, dije con tono ligero y bromista. Michael, no me digas que le diste el collar principal a tu amante por separado y luego me trajiste el regalo barato a casa. Eres un hombre de negocios astuto, ¿verdad? La sola idea era patética. De verdad creía que podía intercambiar unos pendientes de regalo por el contrato de transferencia de acciones que tenía en mis manos. ¡Qué plan tan brillante! Cuando se dio cuenta de que lo había descubierto, una expresión incómoda se dibujó en su rostro. Inmediatamente volvió a su táctica habitual, acercándose sigilosamente a mí como un cachorrito patético, intentando usar el afecto físico para suavizar las cosas y conseguir lo que quería. Verlo casi me dio ganas de vomitar la cena de nuestra boda de hace 7 años. Firmé rápida y pulcramente los papeles que me había traído, excepto uno, el contrato final del último 10% de mis acciones. Pero las llamadas de Vanessa llegaban una tras otra, zumbando sin parar en su teléfono. Tenía tanta prisa que ni siquiera tuvo tiempo de leer los documentos con atención. Simplemente agarró el archivo y salió corriendo. Me quedé en la puerta, saludando con una sonrisa serena. Está lloviendo, así que conduce con cuidado. Más tarde, me enteré de que el coche de Michael se había estrellado de frente contra un guardarraíl en una curva cerrada a mitad de la montaña. El vehículo se incendió y él quedó carbonizado, irreconocible. Ahora era evidente que no había ADN utilizable que extraer de un cadáver carbonizado. La prueba de paternidad era un callejón sin salida. Las expresiones en los rostros de la familia Walker eran absolutamente repugnantes. Vanessa, sin embargo, dejó escapar un largo y lento suspiro de alivio. Hermana, dijo en voz baja y fantasmal, ¿no crees que esto es el destino? Porque resulta que tengo otro trocito de destino aquí mismo. Metió la mano en su bolso y sacó un certificado de nacimiento. Allí, en la línea para el nombre del padre, estaba escrito en letras claras y nítidas, Michael Walker. El zumbido de susurros a mi alrededor se hizo más fuerte, como un enjambre de mosquitos enojados, y el sonido se sentía como 1000 cuchillos pequeños apuñalándome el corazón. Michael, cabrón. No me dejaste ni una sola vía de escape. Mientras mi cabeza daba vueltas, la misma pregunta resonó en mi mente. No soy una mujer estúpida, entonces, ¿cómo diablos entré en esta guarida de mentirosos en primer lugar? Pero ahora lo entendí. Es fácil ser ladrón durante 1000 días, pero es imposible protegerse de uno durante tanto tiempo. Desde el principio, Michael me tenía en la mira. Se había acercado a mí deliberadamente, y toda su familia había participando en esta elaborada y cruel farsa. Fue un secreto que no descubrí hasta el 5.º año de nuestro matrimonio. Para entonces, me había retirado por completo de la gestión de la empresa, y mi cuñada, Zoe, había asumido la presidencia. El capital social se dividió en 3 partes. Michael tenía el 30%, yo el 20% y Zoe el 5%, mientras que el 45% restante pertenecía a los primeros inversores. Esto creó un delicado equilibrio de poder. Michael se quejaba constantemente de que su participación no era suficiente y de que no podía sacar adelante decisiones clave. Me presionaba constantemente para que le transfiriera mis acciones. Y estuve a punto de aceptar. Fue solo su impaciencia lo que me hizo darme cuenta. En cuanto dejé la empresa, los padres de Michael me vieron como un simple gorronero. Sus conversaciones estaban llenas de pullas veladas sobre mi incapacidad para tener hijos. Era especialmente malo cuando compraba ropa nueva, me miraban con los ojos tan rojos de envidia que era como si les estuviera arrancando carne de los huesos. Hay gente que no tiene vergüenza, come y bebe gratis, y aún así tiene el descaro de comprarse ropa nueva. ¿De qué sirve arreglarse tan bien por fuera si por dentro está completamente vacío?
Es solo una mujer inútil que ni siquiera puede tener un hijo. Traté de tragarme mi enojo y razonar con ellos, recordándoles que el éxito inicial de la empresa se construyó enteramente gracias al apoyo y al capital de mi familia y de mí. Brenda ni siquiera se molestó en elegir sus palabras. Si no fuera por el dinero de tu familia, ¿de verdad crees que nuestro Michael se habría casado con una gallina que ni siquiera pone un huevo? Me quedé completamente atónita. Paralizada. Siempre había asumido que su resentimiento provenía de nuestra falta de hijos, pero nunca imaginé que esa era su mentalidad desde el principio. Arthur tiró del brazo de Brenda, intentando indicarle que parara, pero ella se lo quitó de encima con impaciencia. ¿De qué tienes miedo? Llevan 5 años casados. El dinero de su familia es el dinero de nuestra familia. Además, es la verdad. De verdad que no puede tener hijos. Desesperada, me volví hacia Zoe. Siempre habíamos sido muy unidas, o eso creía. Pero en ese momento, ella estaba sacando mi bolso del armario con naturalidad y poniéndose mi collar de diamantes. Respondió con el mismo tono impaciente: «Anda ya, Connie. Te graduaste en una universidad prestigiosa. ¿No puedes aprender a leer el ambiente? Hay cosas que es mejor no decir, ¿sabes?» Así que todo era mentira. Toda la amabilidad que me habían mostrado antes de la boda fue pura farsa. Todos esos años que pasé cuidando a esta familia, limpiando lo que dejaban, asesorando a Zoe y ayudándola a planificar su futuro, incluso renunciando a mi puesto de presidente de la empresa por ella, al final, solo fui el tonto que pagó por todo. Un dolor agudo e insoportable me recorrió el abdomen. Me doblé por la cintura, y Zoe se quedó allí, gritando con voz burlona: «Mamá, mira. Connie está tan enfadada que está a punto de abortar». La voz de mi suegra era gélida. Si pudiera quedar embarazada, una marmota podría presentar un programa de entrevistas. Es tan consentida, siempre se enferma por cualquier cosa. Lo que no sabían era que estaba en pleno tratamiento de FIV en ese momento. No es que importara, de todas formas, todo había sido en vano. Con mis últimas fuerzas, logré llegar sola al hospital. No tardó mucho en llegar Michael, con aspecto de pánico y frenesí. Por un instante fugaz, mi corazón se ablandó. Pensé que tal vez, solo tal vez, su preocupación por mí era genuina. Pero justo en ese momento, una enfermera salió de la sala de partos y gritó: «¿Están aquí los familiares del señor Michael Walker?» «Felicidades. Su esposa acaba de dar a luz a un niño sano». Los ojos de Michael se iluminaron al instante. «Soy yo. Estoy aquí», gritó, pasando a toda velocidad junto a mí sin siquiera mirarme. La mano que había levantado para tocar su brazo cayó lentamente a mi costado. Y la última esperanza que aún ardía en mi corazón se extinguió por completo. No se puede construir un muro de barro, ni se puede esperar que serpientes y ratas produzcan nada bueno. Toda esta familia de degenerados merecía ir al infierno, y todos juntos. Mark ahora se pavoneaba como un pavo real, anunciando con orgullo sus conocimientos legales. Según los estatutos, un certificado de nacimiento con el nombre del padre puede servir como prueba legal de paternidad. Zoe intervino, deseosa de apoyarlo. «Así es, Connie. Este niño tiene derecho a heredar las acciones de mi hermano». No soportaba ver a esta familia cuando creían que iban ganando. Eran tan obsequiosos, tan cobardes, los perros falderos perfectos para los demás. «¿Qué prisa tienes?», dije con calma. «Tu hermano tiene más que solo un hijo. Si un hombre puede tener un hijo ilegítimo, ¿por qué una mujer no?». Los amigos y familiares reunidos me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. La palabra «increíble» estaba escrita en cada rostro. ¿Se ha vuelto loca? Es la semilla del hombre la que lleva la sangre familiar. Para una mujer, eso se llama simplemente infidelidad. Si el hijo ilegítimo de Michael puede heredar nuestras acciones combinadas, ¿por qué mi hijo no puede hacer lo mismo?, repliqué. La familia contuvo la risa, sin creer ni por un segundo que yo realmente tuviera un hijo. Los Walker se mostraban engreídos, como si la victoria ya fuera suya. Algunos de los accionistas más antiguos, que conocían la verdadera historia de la fundación de la empresa, finalmente decidieron intervenir.
Intentaron razonar con los Walker, sugiriendo que al menos debían mostrar algo de decencia y dejarme el 10% restante de las acciones. Mi suegra no entendía nada sobre acciones, pero sabía que eran valiosas y podían convertirse en efectivo. Para nada. Tiene que irse sin nada. Las acciones pertenecen a la familia Walker. Solté otra risa fría. ¿Quieres que me vaya sin nada? Bien. Primero, devuélveme los $3 millones que me dieron mis padres. Era mi dinero, no el tuyo. Por supuesto, no había forma de que pudieran devolver $3 millones. Ese dinero había sido el capital inicial que Michael había utilizado para fundar la empresa. Arthur se burló, con la voz cargada de condescendencia. Te casaste con la familia Walker. Lo que es tuyo es, por supuesto, nuestro ahora. No tiene sentido hablar de devolverlo. Arthur se creía un hombre culto, un estudioso de los clásicos, pero por desgracia, solo había asimilado las partes más tóxicas y anticuadas. Antes de que pudiera responder, añadió, y aunque nuestra familia no era adinerada en aquel entonces, contribuimos con $20,000 a la boda. Tendrás que devolverlos también. Y eso no es todo, añadió Zoe, insistiendo. Connie no logró dar un heredero durante todos estos años, lo que hizo que nuestra familia quedara mal ante todos nuestros amigos y familiares. Tiene que compensarnos por la angustia emocional. Brenda sintió con entusiasmo, sus ojos brillaban de codicia mientras me miraba de arriba abajo, calculando mentalmente cuánto más podría exprimir de mí. Todo este despliegue fue tan descarado que incluso los antiguos accionistas se quedaron sin palabras. Habían visto a gente codiciosa antes, pero nunca habían presenciado a nadie arrojar por tierra su dignidad con tanta vehemencia y pisotearla. Connie ha cuidado de la familia Walker durante 7 años, protestó uno de ellos. Aunque no le den crédito por sus contribuciones, hay que reconocer su arduo trabajo. Brenda ampliamente frunció los labios. Está bien, está bien. No des la impresión de que la estamos acosando. Mientras le transfiera sus acciones al niño, nos aseguraremos de que tenga techo y qué comer. No me cabía duda de que la comida que me ofrecerían sería peor que la que le darían a un perro. Preferiría morirme de hambre antes que aceptarlo. Claro que no tenía intención de dejarme morir de hambre. De acuerdo, dije con voz firme. Te daré las acciones. Los accionistas se quedaron boquiabiertos y gritaron, Connie, no puedes, pero yo simplemente levanté una mano para silenciarlos. No te preocupes, pensé. No lo van a poder soportar. Los Walker estaban prácticamente mareados de alegría. Se apresuraron a preparar los contratos, completamente ajenos a que los accionistas sacaban sus teléfonos en silencio. Me dirigí a los accionistas. Si confían en mí, ahora es el momento de vender sus acciones. Estos hombres habían estado conmigo en las buenas y en las malas en el mundo empresarial, éramos camaradas que habíamos luchado en las mismas trincheras. Eso, sumado a los documentos que ya les había enviado, fue suficiente. No dudaron ni un segundo. Decidieron confiar en mí. También vendemos nuestras acciones, declararon al unísono. Los Walker no podían creer su suerte. El funeral de su hijo se estaba convirtiendo en una celebración. Sin embargo, los accionistas pusieron una condición, exigieron un pago inmediato en efectivo, transferido a sus cuentas en el acto. Zoe y Mark se pusieron de acuerdo rápidamente. Los activos líquidos disponibles de la empresa apenas alcanzaban para cubrir la compra. Arthur dudó. Recordó que su hijo le había dicho que el flujo de caja de la empresa estaba destinado a pagar a los proveedores el inventario del siguiente trimestre y que no se podía tocar. Brenda inmediatamente se puso las manos en las caderas y empezó a reprenderlo. ¿Eres estúpido? ¿Cuántas veces intentó nuestro hijo recomprar todas las acciones sin éxito? Ahora esta oportunidad de oro nos ha caído en las manos, ¿y quieres dejarla pasar? Además, continuó, esta empresa siempre estuvo destinada a ser nuestra. Esos otros fueron útiles al principio, pero ahora no hacen absolutamente nada y siguen esperando un generoso dividendo a fin de año. En cuestión de minutos, Mark, el futuro experto legal, redactó los contratos. Nos instó a todos a firmar rápidamente, temeroso de que cambiáramos de opinión.
Sostuve el bolígrafo, incapaz de reprimir la sonrisa que se extendía por mi rostro. ¿Están completamente seguros?, pregunté mirándolos a los ojos, ¿de qué quieren recomprar todas las acciones que tenemos? La voz de Brenda resonó por toda la sala. Solo fírmalo. ¿Intentas rescindir el trato ahora? Asentí lentamente. Está bien. Solo espero que no te arrepientas de esto. Se firmaron los contratos, se transfirió el efectivo y los accionistas me hicieron un sutil gesto de confirmación. Saqué mi teléfono e hice una llamada rápida, hablando en voz baja. Brenda ya se estaba impacientando, intentando echarnos. Era tan tacaña que ni siquiera quería que nos quedáramos a la cena posterior al funeral. Pero, ¿por qué querríamos comer su comida? El verdadero espectáculo apenas comenzaba. Justo a tiempo, un hombre llamado señor Sullivan, uno de los principales proveedores de la empresa, irrumpió en el local con un grupo de hombres con cara de enfado. Agitó un contrato en el aire, exigiéndoles a gritos que pagaran sus facturas atrasadas de inmediato. Arthur dio un paso adelante, haciendo una ligera reverencia en lo que probablemente pensó que era una actitud refinada y profesional. Señor Sullivan, ¿es así? Creo que el pago de los bienes no vence hasta el próximo trimestre. Apenas estamos a principios de mes. Además, como puede ver, es el funeral de mi hijo. Quizás podríamos hablar de esto otro día. El señor Sullivan simplemente hizo un gesto con la mano con desdén. No me vengas con esas tonterías. Tu empresa Walker lleva 6 meses atrasada en los pagos. Si no recibo mi dinero hoy, le daré la vuelta al ataúd de tu hijo yo misma. Las manos de Arthur empezaron a temblar de rabia. Brenda lo apartó de un empujón y se acercó para confrontarlo ella misma. ¿Quién demonios te crees que eres? Solo eres un repartidor. Te hicimos un favor al usar tus productos. Pues ya no los queremos. Puedes llevarte toda tu porquería y devolverla a su origen. El señor Sullivan soltó una risa fría y sin humor. ¿Quieres jugar duro? Bien. Solo, espera. Me aseguraré de que ningún proveedor de toda esta región vuelva a hacer negocios con tu familia. Arthur, al menos, tuvo el sentido común de saber que no era una amenaza vana. Si se les cortaba la cadena de suministro, las sanciones por incumplimiento de contrato bastarían para llevar a Walker Inc. a la quiebra. Oh, señor Sullivan, hermano mayor, hablemos de esto, susurró Zoe, con una voz empalagosa y empalagosa. El sonido hizo que todos en la sala se estremecieran, especialmente su novio, Mark, quien tuvo que contenerse para no retroceder. Pero el señor Sullivan permaneció impasible. No me corresponde a mí tomar esa decisión, dijo con frialdad. Arthur intentó presionarlo para obtener más información, pero el señor Sullivan simplemente lo ignoró. En cambio, él y sus hombres se acercaron rápidamente a mí, hicieron una reverencia respetuosa y dijeron al unísono. Hola, señora presidenta. Los Walker abrieron los ojos de par en par, incrédulos. ¿Tú eres el dueño del mayor proveedor de Walker Inc.? Pasé de un lado a otro a Brenda que estaba balbuceando y los corregí. De hecho, actualmente soy el mayor acreedor de Walker Inc. Así que tiene 2 opciones, pagar o declararse en quiebra. Brenda intentó retractarse inmediatamente del acuerdo, gritando que el contrato de compraventa de acciones era nulo. Pero con tantos testigos, y no estando en su sala de estar, su autoridad como la matriarca de la familia Walker no significaba absolutamente nada. Los accionistas, desde luego, no iban a mostrarle ninguna compasión. La arrogancia de Arthur desapareció por completo. Tomó del brazo a una reticente Brenda y empezó a hablarle en un tono suave y conciliador. Ay, todo esto es un gran malentendido. Aquí todos somos familia. El dinero, bueno, se puede devolver poco a poco. Brenda, sin embargo, seguía desafiante, con sus ojos pequeños y brillantes. ¿Pagar qué? Te casaste con nuestra familia. Lo tuyo es nuestro. A veces me daba risa. ¿De verdad creía que ser suegra la había convertido en reina? Su forma de pensar era tan arcaica, tan descarada que casi impresionaba. Decidí seguirle la corriente a Arthur. De acuerdo. Como todos somos familia,
Revisemos a fondo todas las propiedades, coches y dinero a nombre de Michael. Los Walker intercambiaron miradas inquietas. Hacía tiempo que habían empezado a tratar los bienes de Michael como si fueran de su propiedad y nunca habían tenido intención de darme ni un céntimo. Mi abogado elaboró con eficiencia una lista detallada de bienes. A lo largo de los años, el dinero que yo había aportado al matrimonio había sido gastado íntegramente por su familia, mientras que las casas, los coches y el dinero de Michael permanecieron seguros a su nombre. Si no hubiera fallecido tan repentinamente, quizá nunca habría sabido cuánta riqueza personal había acumulado. Según la ley de sucesiones, anunció mi abogado, mi cliente y el niño son los primeros herederos. La herencia se dividirá a partes iguales entre ellos. En cuanto a los suegros y la cuñada, no tenían derecho directo a la herencia y no podían tocar ni una sola cosa que figuraba bajo el nombre de Michael. Obviamente estaban furiosos, pero Mark les aconsejó que aceptaran el trato. Al fin y al cabo, si el niño recibía la mitad, significaba que ellos también. Como el futuro experto legal había hablado, no tuvieron más remedio que firmar el acuerdo a regañadientes. La primera ronda, pensé, fue un empate. Los ojos triangulares de Brenda parecían estar a punto de echar chispas. Maldito maleficio. Ahora date prisa y cancela ese contrato de suministro. Una deuda es una deuda. Así son las cosas. Incluso en familia, los negocios son los negocios. Además, añadí, dando el golpe final, la propiedad de esta empresa de suministros está a nombre de mis padres. Así que sí, hoy tienes que pagar el importe completo. Gracias a Dios, mis padres tuvieron la previsión de organizar esto hace años. Fue la carta de triunfo perfecta para jugar hoy. Brenda, al darse cuenta de que estaba acorralada, recurrió a su táctica habitual. Se tiró al suelo y empezó a llorar y a retorcerse como una niña. ¡Ay, qué cruel es el cielo! Este maleficio llevó a mi hijo a la muerte, y ahora intenta matarnos a todos. No puedo más. Hoy me reuniré con mi hijo. Me limpié la oreja con calma y le pedí a mi abogado que me presentara otro documento. Todavía tienen varias propiedades registradas a su nombre, ¿verdad? Todas las compró Michael con nuestro dinero. He hecho los cálculos. Su valor debería ser suficiente para cubrir la deuda. Michael no tenía ningún problema en usar nuestros bienes conyugales para comprarles casas de lujo a sus padres, pero nunca les compró un regalo decente a los míos. Siempre decía que mi familia tenía mucho dinero y que no le importarían sus pequeñas donaciones. Pero nunca se trató de los regalos. Lo que mis padres querían era una muestra de su cariño, una simple confirmación de que su hija era feliz y estaba bien cuidada en su nueva familia. Entonces, ¿era tan irrazonable que exigiera la devolución de mi propiedad privada? Y si decidiera que también quería la empresa, tampoco sería tan irrazonable, ¿verdad? Los Walker se agruparon, susurrando desesperadamente con Mark, tratando de encontrar una manera de salir de ese lío. Pero fue inútil. Incluso Mark solo pudo negar con la cabeza. Su única opción era entregar las propiedades para saldar la deuda. Al menos así, podrían salvar la empresa. Y mientras la empresa sobreviviera, siempre podrían ganar suficiente dinero para recomprar las casas algún día. Me acerqué alegremente a recoger las escrituras. Brenda tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Con cada escritura que entregaba, era como si le arrancaran un trozo de carne. Hijo mío. Tu cuerpo aún no se ha enfriado bajo tierra, y esta maldita mujer ya nos ha robado las casas y los coches. ¡Ay, cielos! ¿Por qué me amarga la vida? Algunas de las ancianas cercanas a la familia Walker, sintiendo una oleada de justa indignación, se acercaron para amonestarme. Connie, te has pasado. Michael acaba de fallecer. ¿Cómo puedes quitarles el dinero que necesitan estos ancianos para vivir? Te enfrentarás al castigo divino por esto. Me burlé. Eran las mismas mujeres que constantemente estaban en casa de los Walker, aprovechándose de su hospitalidad. Brenda las despreciaba en secreto, pero para mantener su imagen vanidosa, siempre insistía en que usara el dinero que me daban mis padres para subvencionar sus visitas. Tías, dije con dulzura, son todas tan amables y justas.
Estoy segura de que siempre hacen buenas obras. En ese caso, les dejaré el cuidado de estos dos ancianos. Iré a la iglesia esta tarde y encenderé una vela de larga duración en su nombre, rezando para que todas tengan una vida larga y saludable, libres de cualquier castigo divino. Inmediatamente cerraron la boca y dieron un paso atrás colectivo. Siempre es fácil predicar cuando el dolor no es tuyo. Pero en cuanto les pides que asuman la responsabilidad, corren más rápido que nadie. Arthur intentaba mantener la calma, pero pude ver un profundo arrepentimiento en sus ojos. Él y su hijo llevaban tiempo planeando cómo transferir bienes, razón por la cual tantas propiedades estaban a su nombre. Nunca imaginó que su hijo moriría tan repentinamente. ¿Podría ser realmente? Probablemente estaba pensando, ¿karma? No me importaba si era karma o no. Solo sabía que otra dosis de retribución para la empresa estaba a la vuelta de la esquina. Ah, por cierto, dije con indiferencia, se me olvidó mencionarlo. Además de los pagos a los proveedores, la empresa también tiene una deuda enorme. Al fin y al cabo, llevo 7 años viviendo en su casa, así que ya hice los cálculos. En total, la cantidad debería ser suficiente para declararse en quiebra. Por eso los accionistas se apresuraron a vender. Cuando un edificio está a punto de derrumbarse, solo un tonto se queda dentro. Esta vez, Arthur perdió la compostura por completo. Se agarró el pecho, luchando por mantenerse en pie. ¿Qué? ¿Qué otra deuda? Mientras ellos conspiraban para vaciar los activos de la empresa, yo no me quedé de brazos cruzados. La mantis acecha a la cigarra, sin percatarse de la oropéndola que la persigue. Creo en esperar el momento oportuno, y cuando ataco, ataco con fuerza. Michael siempre había soñado con sacar la empresa a bolsa, pero aún le faltaban dimensiones y cualificaciones. Como su devota esposa, era, por supuesto, mi deber ayudarlo con sus preocupaciones. Casualmente, mi círculo de amigos cercanos incluía a personas con los contactos y el capital necesarios. Cuando se enteraron de lo que había pasado, prácticamente echaron espuma por la boca, con ganas de despellejar vivo a Michael. Y así, sin que Michael lo supiera, firmó un acuerdo de financiación enorme que incluía un mecanismo de ajuste de valoración, un acuerdo de juego. Creía estar en la antesala de todo, deshacerse de su esposa, abrazar a su hijo recién nacido y tocar la campana de apertura de su empresa en la bolsa. Nunca se dio cuenta de que las campanas eran para su propio funeral. Puntualmente, mis amigos hicieron su entrada triunfal. Iban vestidos con vibrantes túnicas rojas y verdes, escoltados por un equipo de guardaespaldas con la complexión de un refrigerador. Fue todo un espectáculo en un funeral. Cada uno sostenía una vela, sus uñas largas y rojas brillaban en la tenue luz, y comenzaron a rezar con sinceridad teatral. Oh, querido Señor, gracias por finalmente abrirte los ojos y sacar a este canalla de la tierra. Prometemos ir a la iglesia todos los domingos de ahora en adelante. Ver colores tan brillantes en el funeral de su hijo puso a Brenda en modo de combate. Sus ojos se desorbitaron, se llevó las manos a las caderas y su boca se frunció en una mueca de desprecio tan pronunciada que podría colgarse una lata de aceite. ¿Quiénes son estas zorras baratas que se atreven a causar problemas en el funeral de mi hijo? Les voy a arrancar la boca de la cara. Mis amigos fingieron terror. Dios mío. ¿Quién es esta vieja bruja? Es tan feroz. Nuestra querida hermana debe haber sufrido mucho a manos tuyas a lo largo de los años. Con un movimiento de las manos, hicieron una señal a los enormes guardaespaldas para que avanzaran. Hoy te mostraremos a ti y a todas las demás ancianas de esta sala el precio por faltarle el respeto a tus mayores. En un instante, Brenda cayó al suelo, con los brazos y las piernas inmovilizados. Arthur gritó, «Esto es ilegal. No pueden hacer esto». Mis amigos se rieron. Su equipo de seguridad era profesional. Sabían exactamente cómo evitar las zonas vitales. Lo máximo que Brenda sufriría serían unos cuantos moretones y la cara hinchada, ni siquiera lo suficiente como para ser considerada una lesión leve ante la ley. Y yo también me reí. Por fin, una forma de liberar parte de la ira contenida. Aunque ella nunca me había golpeado físicamente, los años de abuso mental y emocional que ella y Michael me habían infligido eran una forma de violencia invisible.
Mujer inútil que no puede tener hijos. Un gorrón que no hace nada más que comer y beber en nuestra casa. ¿De qué sirve que una mujer se eduque tanto? Tanto conocimiento teórico y ni siquiera puede tener un bebé. Después de cada insulto, escupía una espesa masa de flema al suelo, como si al hacerlo pudiera manchar mi vida con la misma inmundicia que cubría la suya. A menudo fantaseaba con escupirle en la cara, pero nunca me atreví. Uno siempre debe esforzarse por vivir en la luz, no puede permitirse rebajarse a su nivel. Arthur, viendo que todo estaba perdido, no pudo hacer más que observar impotente cómo el equipo legal de mis amigos tomaba el control de la empresa y comenzaba el proceso de quiebra. Los ojos de Zoe estaban rojos de furia. Me gritó: sigo siendo la presidenta de esta empresa. Ya verás. Algún día la recuperaré. Ay, si no hubiera hablado, casi lo habría olvidado. Aún quedaba un miembro más de la familia Walker, dulce e inocente, con quien lidiar. Se había aprovechado de mi bondad, solo para apuñalarme por la espalda. Ahora era hora de ajustar cuentas también. La preferencia de la familia Walker por los hijos varones estaba profundamente arraigada y era severa. Habían hecho todo lo posible para que un niño heredara el negocio familiar, pero para su decepción, tuvieron una hija. Como resultado, Zoe creció bajo un aluvión constante de regaños y maltrato físico. Cuando me incorporé a la familia, la sentí profundamente. A menudo la defendí y luché por sus derechos. De no haberlo hecho, nunca habría sido tan insensato como para darle la presidencia de la empresa y una parte de las acciones. Pero la traición que viene de alguien a quien trataste de ayudar es siempre la más dolorosa. Había difundido innumerables rumores sobre mí entre nuestros amigos y familiares, presentándome como una tirana que usaba la riqueza de su familia para intimidar a sus suegros y dominar la casa. Afirmaba que su hermano había tenido la peor suerte del mundo por haberse casado conmigo. Cree que solo porque sus padres tienen un poco de dinero y ella fue a una buena escuela, puede menospreciarnos, decía. Toda nuestra familia tiene que servirla como si fueran criadas. Entonces ella animó a Michael a tener una amante e incluso trajo personalmente al niño ilegítimo a nuestra casa para luchar por la herencia. Una vez la confronté y le pregunté por qué me haría eso. ¿Por qué te odio? Le espetó. Tienes una familia tan buena, unos padres tan maravillosos, una educación tan buena. Eres mejor que yo en todo, ¿y por qué? Arrastrar a alguien como tú al barro, se burló, debe hacerte ver aún más feo que yo. Nunca debí haber sido tan ingenuo con mi bondad. Era hora de dejar atrás mi deseo equivocado de ayudar a todos y simplemente respetar el destino de cada persona. El funeral fue un evento grandioso. Asistieron todas las figuras prominentes de la ciudad, socios comerciales e incluso los medios de comunicación. A ambos lados del pasillo había dos enormes pantallas de proyección. Le hice una sutil señal a mi asistente, quien encendió los proyectores. Ambas pantallas se activaron, mostrando una larga fila de camiones de carga de Walker Inc. La cámara hizo zoom para un primer plano del logotipo de la compañía en el costado de los vehículos, con un aspecto impecable e impresionante. Un destello de esperanza apareció en los ojos de la familia Walker, solo para extinguirse un momento después, reemplazado por un odio ardiente hacia mí que era tan intenso como un fuego furioso. Pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba muy mal en las imágenes que siguieron. Los camiones estaban estacionados en un almacén remoto, y un grupo de personas se movía furtivamente, mirando constantemente por encima del hombro, como si temieran ser descubiertas. El audio era débil, pero la conversación aún era audible. Hermano, este envío viene de Europa del Este. He oído que tiene radiación residual. ¿De qué tienes miedo? La compañía Walker es muy importante. No hay nada que no podamos controlar. Al poco tiempo, los camiones, cargados con la mercancía contaminada, se marcharon. Los llevaron a una fábrica de Walker Inc., donde se estampó el logotipo de la empresa en los paquetes. Los productos se enviaron a importantes supermercados, escuelas e incluso hospitales. Todo el recinto se sumió en un silencio sepulcral y atónito. Zoe fue la primera en reaccionar, gritando para que alguien apagara las pantallas. Los reporteros, con su agudo sentido del humor, olieron la sangre de inmediato. Se abalanzaron sobre mí, poniendo sus cámaras y micrófonos en la cara de mis suegros.
¿Es cierto? ¿Su empresa realmente participa en prácticas comerciales tan ilegales? Antes de que Arthur pudiera siquiera responder, hablé. Mis suegros son mayores. Es imposible que estén al tanto de las operaciones diarias de la empresa. Esto debe ser obra de empleados deshonestos que actúan por su cuenta. Él asintió vigorosamente, todo mientras me miraba con una cautela recién descubierta, incapaz de comprender por qué yo sería tan amable de defenderlos. Por supuesto, no estaba siendo amable. Solo estaba echando más leña al fuego. Mientras la familia Walker ordenaba frenéticamente a sus subordinados que investigaran la fuente de la evidencia, les informé que no se molestaran. La tenía toda. Pronto, un nuevo vídeo se envió a todas las redes sociales y medios de comunicación. Este era un primer plano de Arthur en un banquete, con el rostro enrojecido por el alcohol, con una joven de cada brazo. Les preguntó juguetonamente su edad, y ellas respondieron con voz dulce y tímida. Acabamos de cumplir 18 años. Después de una ronda de risas, alguien en la mesa expresó cierta preocupación por sus negocios. Arthur rió con ganas mientras uno de sus compinches, obedientemente, encendía su cigarrillo y le servía una copa. Se recostó como un rey contemplando sus dominios y habló lentamente: la fortuna favorece a los audaces. Mi hijo aún es demasiado tímido. Para lograr algo tan grande, se necesita un veterano como yo para tomar la iniciativa. Alguien más seguía preocupado. Esta cosa no matará a la gente, ¿verdad? La expresión de Arthur se volvió fría y dura. De todas formas, los pobres no tienen mucho que decir. Su único valor real es servir de trampolines para que los ricos asciendan. Antes incluso de que el vídeo terminara de reproducirse, Internet había explotado. Hay ciertas reglas tácitas en la sociedad, y una de ellas es que los beneficiarios del sistema nunca deben admitir de forma tan descarada cómo funciona. Acaba con él. Boicot a Walker Inc. No sé quién empezó todo donde habían desaparecido los guardias de seguridad contratados por los Walker, pero de repente la pobre gente sin mucho que nombrar, que Arthur había desestimado tan cruelmente, mostró una sorprendente cantidad de coraje. Rodearon la sala funeraria y la escena se sumió en el caos absoluto. Arthur quedó atrapado en el centro de un torbellino de gente furiosa. Tras un momento de frenética reflexión, lanzó un grito desesperado. Vayan a buscar a mi hija. Es la presidenta de la empresa. Todos los documentos los firmó ella. Y por si acaso la multitud no podía encontrarla, utilizó hasta la última gota de su fuerza para empujar a Zoe desde detrás de él hacia la multitud. Zoe cayó al suelo en un patético montón, mirando a su padre con una expresión de pura incredulidad. De niños, siempre favoreciste a mi hermano, gritó. Ahora que está muerto, todavía me menosprecias, a tu hija. Y al final, ¿quieres convertirme en tu chivo expiatorio? Sus gritos eran trágicos, pero a nadie le importó. Su sufrimiento personal no justificaba las actividades criminales de Walker Inc. Pronto, la policía se llevó a mi cuñada Zoe. Este no era un problema que se pudiera resolver con dinero. Su única esperanza ahora era que su novio, Mark, la salvara. Después de todo, la amaba muchísimo. Mientras se la llevaban, me gritó con una voz que rozaba la locura: vendrá por mí. Tú no tienes a nadie que te quiera, pero yo sí. Al final, yo gano. Sí, el amor es algo hermoso. Es una pena que para los hermanos Walker, incluso el amor fuera solo una transacción más, un cálculo más. Brenda, al ver a su hijo muerto y a su hija arrestada, finalmente perdió la cabeza por completo. Es la verdadera zorra. Chilló, señalándome con un dedo tembloroso. Es la que me fue infiel, la que tuvo un hijo bastardo con otro. Deberían perseguirla en línea y maldecirla hasta que se muera. Todo el fiasco se transmitió en vivo por Internet y, de repente, la marea de la opinión pública comenzó a cambiar. La web se llenó al instante de fotos y publicaciones sobre mi infidelidad y mi hijo bastardo. Me convertí en blanco de burlas a nivel nacional, mi escándalo incluso amenazó con eclipsar las noticias sobre los crímenes de Walker Inc. Algunas voces racionales intentaron contraatacar. Un momento, ¿no era la historia de que la esposa no podía tener hijos, por lo que el esposo la engañó? Entonces,
¿de dónde salió su hijo? Respondiendo al comentario anterior, no importa el motivo. Un hombre que engaña a su pareja durante su matrimonio y tiene un hijo con otra mujer sigue siendo un canalla. Pero impulsados por un ejército masivo de trolls pagados, la mayoría de los comentarios iban dirigidos a mí, llamándome desvergonzado. De repente, Walker Inc. fue retratada como la víctima. Me dio risa. ¿Por qué solo los hombres pueden tener hijos ilegítimos? Al ver el cambio en la opinión pública, mis suegros volvieron a ser audaces. Brenda me señaló la nariz con el dedo. Hija de puta. Puta desvergonzada. Había soportado sus abusos durante 7 años, ¿y ahora se atrevía a insultar a mi madre? Tomé un vaso de agua de una mesa cercana y le arrojé el contenido directamente a la cara. Escupe. Vieja bruja, ¿por qué tienes la boca tan sucia? Un animal viejo da a luz a un animal mediano, y el animal mediano da a luz a un animal pequeño. Oh, espera, no lo hace. No puede dar a luz. Brenda prácticamente saltó de rabia. Podía tolerar insultos contra ella, pero no contra su querido hijo y nieto. ¿Y qué se supone que significa eso? ¿Qué quieres decir con no puedo dar a luz? Significa exactamente lo que suena, respondí. Mientes. Mi querido nieto es un Walker de pies a cabeza. Tú eres el que no puede tener hijos. Justo a tiempo, mi abogado presentó los documentos de adopción. Mi hijo fue adoptado legalmente. No hubo infidelidad ni romance. No compartíamos ninguna conexión biológica. Brenda inmediatamente hinchó el pecho con arrogancia. ¿Ves? Te lo dije. De verdad es una inútil que no puede tener hijos. En su mente, no importaba el éxito profesional de una mujer. Si no podía tener hijos, no valía nada. Y en ese punto, la verdad es que no podía discutir. Después de todo, tener un hijo no es tarea de una sola persona. Si el hombre es incapaz, ningún esfuerzo de la mujer servirá de nada. Brenda finalmente comprendió lo que había querido decir con exactamente cómo suena. Abrió los ojos de par en par, incrédula. Empezó a gritar que era imposible, que su nieto se parecía a su hijo. Y en ese momento, mi abogado presentó otro documento, un diagnóstico médico de Michael, que declaraba con claridad que padecía zoospermia. El significado era claro, era, y siempre había sido, incapaz de tener hijos. Brenda parecía completamente sorprendida. Pero, te estabas haciendo tratamientos de FIV, ¿no? Sí, lo era. Años atrás, para proteger su frágil ego, Michael me convenció de someterme a una FIV. Los médicos nos habían dicho explícitamente que sin espermatozoides era imposible tener éxito. Pero él insistió en que me sometiera a todo el proceso, las inyecciones de hormonas, la extracción de óvulos, todo para mantener la fachada de que era un hombre viril. En ese momento, la ira me ardió más que nunca. Su familia sabía que me estaba sometiendo a una FIV. Pero Michael les había dicho que yo era la que tenía el problema. Por eso, cuando sufría un dolor agonizante, se habían mostrado tan fríos, tan indiferentes, negándose deliberadamente a ayudarme. Fue porque no les importaba. Vanessa estaba a punto de dar a luz de todos modos, así que, ¿qué importaba si yo, la esposa legítima, podía tener un hijo o no? Ahora, dije en voz peligrosamente baja, me toca a mí ajustar cuentas. El día de su accidente, Michael tenía tanta prisa por ver a Vanessa que no se dio cuenta de que dentro de la pila de acuerdos de transferencia de acciones que firmó había otro documento, un formulario de consentimiento de adopción. Así que, legalmente hablando, el hijo de Vanessa no era hijo de Michael. Pero mi hijo adoptivo sí era considerado legalmente nuestro hijo y, por lo tanto, podía heredar todas sus acciones. Y como el niño no era de Michael, la mitad de sus bienes que acababan de ser cedidos también tuvieron que serme devueltos. Arthur se desplomó en el suelo. La empresa había desaparecido, sus bienes personales habían desaparecido, y ahora, incluso la mitad del patrimonio de su hijo había desaparecido. Todo se ha ido, gritó desesperado, antes de desplomarse inconsciente. Brenda se le echó encima, gimiendo. Viejo, no me dejes tan bien. En sus frenéticos movimientos,
la bolsa de colostomía sujeta a su cintura se estrujó y reventó. Un hedor fétido y agobiante llenó todo el salón. Los invitados se dispersaron como cucarachas, huyendo del lugar como si escaparan de una plaga. El último viaje de Michael no fue presenciado por nadie. Incluso muerto, estaba rodeado de inmundicia. Solo Mark tuvo el valor de quedarse. Me confrontó, afirmando que, pasara lo que pasara, yo seguía teniendo la obligación legal de apoyar a los dos ancianos. Asentí y ofrecí pagar $1.000.000, a cambio de lo cual todos los vínculos con ellos se cortarían de forma permanente. Por supuesto, el $1.000.000 tenía un propósito. Con la empresa en quiebra, necesitaba reconstruirla, y una imagen pública positiva era crucial. Mark era ahora el jefe de facto de la familia Walker. Aceptó el $1.000.000 en su nombre ante la notaría y firmó el documento oficial de separación. Al irse, me lanzó una mirada venenosa. Los cuidaré bien. No te daré la satisfacción de verlos sufrir. Solo sonreí. Bien. Odiaría que los cuidaras mal. Fiel a su palabra, los internó de inmediato en la residencia de ancianos más exclusiva y lujosa del país. La cuota mensual básica para ambos era de $40.000. Y con Arthur parcialmente paralizado por el colapso, necesitaba atención especializada adicional. Pero a Mark no parecía importarle el costo. No escatimó en gastos y contrató a varias enfermeras privadas de primer nivel. La pareja de ancianos estaba inundada de gratitud. Pensaron que aún quedaba gente buena en el mundo y comenzaron a planear una gran boda para Mark y Zoe en cuanto ella fuera liberada. Al oír esto, Mark empezó a gastar aún más. No buscaba la mejor atención, sino la más cara. Pronto, el $1.000.000 se esfumó y tenían una deuda de $100.000 con la residencia. El asilo empezó a exigir el pago. Pero Arthur y Brenda no tenían dinero. Llamaban a Mark todos los días, pero no lo encontraban por ningún lado. Ni siquiera la policía pudo ayudarlos. De hecho, el $1.000.000 se había gastado íntegramente en su cuidado, con cada transacción documentada. La disposición de Mark a cuidarlos había sido un gesto de bondad, no una obligación legal. Estaba en todo su derecho de detenerse. Una residencia de ancianos no es una organización benéfica. Cuando se hizo evidente que la pareja no podía pagar, se les pidió amablemente que se fueran. Al mismo tiempo, el centro presentó una orden judicial para incluirlos en una lista negra de crédito. Permanecerían en esa lista hasta que pagaran su deuda por completo. Sus vidas ahora eran aún más miserables que en sus días más pobres. La próxima vez que vi a Brenda, estaba hurgando en un bote de basura público, juntando botellas para cambiarlas por dinero en efectivo. Le recordé amablemente que solo debía usar efectivo. Si depositaba dinero en una cuenta bancaria, se lo embargarían de inmediato para pagar sus deudas. Brenda me miró con ojos fríos y vacíos. Por primera vez, no me maldijo. Todo esto era tu plan, ¿no? Una trampa que nos tendiste. ¿Qué más vas a hacerme? Entonces ella podía sentir miedo. Recordé todos esos años que me había dominado en esa casa, con su rostro convertido en una máscara de crueldad, sin piedad. En pleno invierno, me obligaba a lavar la ropa a mano afuera, bajo un frío glacial, alegando que así la habían tratado cuando era una joven esposa. La ropa de mi hijo debe lavarse a mano. La lavadora la incomoda. No tienes trabajo ni hijos que cuidar. ¿Qué problema hay con lavar ropa? Eres tan delicada. En aquel entonces, aún conservaba la esperanza de mi matrimonio con Michael. Por el bien de la paz, lo soporté. Pero entonces, mi padre enfermó gravemente y fue hospitalizado, y Brenda se negó a dejarme ir a casa para cuidarlo. ¿Te han vuelto tonta todos esos libros que leíste? Ya eres parte de nuestra familia, nos perteneces. ¿Qué te parece estar corriendo a casa de tus padres todo el tiempo? ¿Quién cuidará de tu suegro y de mí? Ahora ve a preparar la cena. Nunca había conocido el calor de una familia amorosa, ni había logrado nada propio en la vida. Por eso, estaba celosa de mi familia, celosa de mi educación. Su único propósito era aplastarme, moldearme a su imagen amarga y resentida, una mujer que creía que todo el mundo le debía algo.
Ahora por fin comprendió su error. No que se equivocara al atormentarme, sino que no había logrado destruirme por completo. Esta vez, fue mi turno de ser despiadado, de devolverle la vida que siempre estuvo destinada a tener. Arthur quedó paralizado, y la carga financiera y emocional de cuidarlo ya la estaba aplastando. Tenía dos opciones: cuidarlo hasta morir trabajando o abandonarlo. Era obvio cuál elegiría. Abandonaría a su esposo enfermo, convirtiéndose en la mujer cruel de la que sus familiares y amigos murmurarían, la que abandonó a su esposo a su suerte. Una persona verdaderamente desvergonzada. La única persona que quedaba en la familia Walker para compartir esta buena noticia era mi cuñada, Zoe. Un guardia de la prisión me contó que ella preguntaba todos los días si su novio había venido a rescatarla. Al principio ella se negó a verme, pero cuando le envié un mensaje diciéndole que tenía buenas noticias sobre su novio, salió corriendo inmediatamente. Le regalé una caja de dulces de boda elegantemente envuelta. Dentro había una invitación. El novio era Mark y la novia, Vanessa. El sábado pasado fue un día muy auspicioso. Celebraron juntos la recepción de su boda y el primer mes del bebé. Fue una fiesta enorme. Incluso les di un regalo muy generoso de parte de su familia. Ella empezó a gritar, rugiendo que era imposible, absolutamente imposible. Pero claro, era cierto. Mark y Vanessa eran novios de la infancia. Vanessa se había visto obligada a convertirse en la amante secreta de Michael después de que él la amenazara, usando las exorbitantes facturas médicas de su madre como excusa. Recuerdo cuando vino a mí llorando y me confesó todo. Yo también había llorado. ¿Por qué pasó esto?, sollozó. Estudié tanto, trabajé tanto. ¿Por qué terminé siendo la amante de alguien? Nunca quise esto. Ya estoy embarazada de Mark. ¿Qué voy a hacer?